mensaje de hoy es una continuación de las enseñanzas que hemos venido teniendo en los últimos domingos acerca de lo que es la verdadera vida espiritual, cómo poder construir una verdadera vida espiritual. Y ustedes saben que he estado contrastando lo que es la vida espiritual con la vida que es religiosa o ética o moralmente correcta, pero que no llega a ser una vida cristiana. Y hemos enfatizado el hecho de que hay muchas personas que encarnan en sí mismas. Nosotros podemos encarnar en nosotros mismos buenos principios éticos, buenos principios morales, pero eso no significa que seamos verdaderamente cristianos, ¿cierto? Porque la vida cristiana va mucho más allá de la ética, la vida cristiana va mucho más allá de la moral, y la vida cristiana termina o se condensa en poder encarnar realmente lo que es el amor de Dios. Si yo no logro encarnar el amor de Dios en mi vida y puedo direccionarlo hacia Dios, hacia mí mismo y hacia la otra persona que está a mi lado, mi vida cristiana no tiene sentido. Si yo me rechazo a mí mismo, si yo rechazo a mi hermano, si yo tengo relaciones enfermizas conmigo o con los demás, mi vida cristiana no existe. Existe solamente una emulación de vida cristiana, pero no hay realmente vida cristiana. Si estoy en conflicto conmigo mismo, si estoy en conflicto con los demás, pues realmente Cristo aún no ha venido a causar un efecto real en mi vida. Y he conocido de Cristo, he practicado cosas de la Biblia, pero aún no me he encontrado realmente con Cristo. Entonces, la idea es poder salir de esa realidad y poder migrar a una nueva realidad donde realmente podamos ser personas auténticamente cristianas. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo número 65 y que leamos por favor los versículos 9 al versículo 13 del Salmo número 65. Porque en el día de hoy, y con este primer salmo como una primera enseñanza, vamos a intentar ver cómo es que Dios quiere que nosotros podamos desarrollar esa vida en dependencia de Él que nos va a llevar a una vida verdaderamente cristiana, a una vida verdaderamente espiritual. Salmo 65, versículo 9 al 13 dice así: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones, hace que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Ok, yo quise tomar este pasaje que nos habla de una ley natural para que por medio de la comprensión de esa ley natural podamos tener la comprensión de una ley espiritual que se aplica al desarrollo y al crecimiento de nuestra vida cristiana. ¿Cuál es la ley natural? Algo sencillo: lo que Dios crea, Dios lo sustenta. Todo lo que es creado por Dios es sustentado por Dios. No serviría de nada una creación hecha por Dios y que Dios sencillamente se olvidara de ella, porque esa creación simplemente se secaría y se moriría. Pero por el contrario, cuando Dios crea algo, Dios sustenta ese algo que Él creó. Y es lo que acabamos de leer en ese salmo. El salmo describe lo que es el ciclo natural de la tierra, de la cosecha, de la multiplicación de la creación de Dios. Dios, cuando creó la tierra, colocó en ella el potencial de que esa tierra se multiplique, de que esa tierra produzca vida. Él colocó ese ADN, la naturaleza, la creación humana, la naturaleza que tenemos, refleja también la creación de Dios. Un Dios que tiene vida y un Dios que impregna vida en aquello que Él crea.
Nos dice, por lo tanto, el ciclo, cómo Dios permite que descienda la lluvia, cómo la lluvia fertiliza la tierra, cómo esa tierra produce fruto, cómo de ese fruto se alimentan las manadas del campo, y de esta manera podemos ver aquello que Dios hace tantos miles y miles de años continúa viviendo y continúa siendo productivo. Si miramos por un minuto la naturaleza, podemos aprender cosas de esas. Miraba un documental sobre osos y dice el documental que un solo osito se come aproximadamente 30 kilos de comida por día. Calcula eso. Y la dieta de él está más o menos así constituida por salmón, por carne roja, por algunos vegetales, ¿cierto? Y cada oso que hay en la naturaleza, cada día se come 30 kilos de comida. 30 kilos, yo no sé cuánto, me imagino que una familia como la nuestra se la comerá en una semana, supongo yo, ¿cierto? ¿Cuántos osos hay en la naturaleza? Y todos ellos son sustentados por Dios, ¿sí? Cuando tú miras una manada de animales en el África, dicen, no, esa manada de antílopes, esa manada de búfalos tiene 1,000, 2,000, 5,000, hasta 20,000 miembros en una sola manada. Y todos los días comen y han comido desde la creación de Dios hasta el día de hoy, por miles y miles de años. Yo le pregunto, ¿el gobierno más rico, el país más rico de alguno de nuestros países, podría sustentarlos a alguno de ellos? ¿Cierto que no? Pero Dios los sustenta a todos con la mejor dieta. Lo coloco como ilustración para afirmar esa ley natural. Lo que Dios crea, Dios lo sustenta. ¿Ok? Apréndete eso. Lo que Dios crea, Dios lo sustenta. Y ahora vas a pasar esa verdad material, física, la vas a pasar al mundo espiritual. Nosotros, tú y yo, hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿cierto? Es lo que dice la palabra. La Biblia no dice que nosotros tuvimos un acto de cambio de religión, de cambio de mentalidad, no. La palabra dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús. Somos una creación de Dios. Y al ser una creación de Dios, nuestra vida depende, el éxito de nuestra vida depende de, sale un poco redundante, pero depende de la dependencia que nosotros tengamos de Él. Porque Él nos creó espiritualmente y Él nos sustenta espiritualmente, y el éxito de nuestra vida espiritual depende del grado de dependencia que nosotros desarrollemos básicamente de Él y de los recursos espirituales que Él colocó en nuestra mano. Amén. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Entonces, así como lo explicamos en el mundo natural y decimos la naturaleza, la creación de Dios depende al 100% de la intervención divina, asimismo la creación espiritual que somos nosotros, los hijos de Dios, creados en Cristo Jesús, dependemos al 100% de Dios para que podamos tener una vida espiritual exitosa, una vida espiritual abundante, como Dios quiere que nosotros la tengamos. Esto contrasta fuertemente con aquello que yo explicaba la semana pasada, de aquellas cosas que nosotros hacemos para intentar tener una vida espiritual exitosa. La semana pasada lo hablábamos y yo les decía, nosotros en muchas ocasiones dependemos de nuestros propios principios, de nuestros propios valores, dependemos de nuestra propia disciplina. Y decimos, es que como yo hago esto, es que como yo hago aquello, por eso es que a mí me va bien y por eso es que yo soy un buen cristiano. Pero eso no funciona, eso no es verdad. Y yo les explicaba, les decía, podemos tener una muy buena ética, una muy buena moral, podemos tener una muy buena disciplina, lo cual por cierto hay que tenerlo, pero definitivamente ni tú ni yo podemos esperar que eso nos conduzca a tener una vida espiritual verdadera, una vida espiritual rica. Eso no existe, ¿cierto? La verdadera vida espiritual no depende de eso. Para poder encarnar el verdadero espíritu del cristianismo, necesitamos realmente depender de los recursos divinos.
Yo necesito depender de lo que es Cristo y de lo que Cristo colocó en mi mano para que yo viva, para que yo me alimente de eso. Porque si no es así, yo no voy a tener una verdadera vida cristiana. La prueba de ello es lo que el Señor Jesucristo nos mostró que es el verdadero cristianismo. Les coloqué ejemplo la semana pasada, les coloco otro ejemplo hoy. Cristo en la cruz del Calvario, después de haber padecido y después de ya haber sido masacrado, haber sido golpeado, haber sido azotado, escupido, coronado con espinas, le habían ya clavado los clavos en las manos y en los pies, estaba colgado en el madero, posiblemente desnudo porque así se crucificaba a los hombres en aquella época. Y después de estar en esa condición, y después de estar los soldados le decían, pues si usted verdaderamente es hijo de Dios, pues bájese de allá. El que estaba a su lado también, el ladrón que estaba a su lado, le decía, pues sálvese usted y de paso sálvenos a nosotros. Y después de estar en esa condición, las palabras que salen de su boca es, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Eso es el verdadero cristianismo. No importa la ofensa que me han causado, no importa el daño que me han causado, yo tengo la capacidad de responder desde el amor de Dios y no desde el daño que a mí me causaron. Yo tengo la capacidad de responder desde una vida que ha sido transformada y no desde el hombre natural, que es un hombre cargado de egoísmo, cargado de odio, cargado de dolor, cargado de resentimiento. Muy seguramente a ninguno de nosotros nos han hecho nada que ni siquiera se parezca a lo que a Cristo se le hizo. Pero a pesar de que nosotros no hemos pasado por eso, tampoco tenemos la capacidad de responderle a las demás personas desde el cristianismo en el momento en que viene la dificultad. Yo puedo tener un gran amigo y nos hablamos y charlamos, pero si tenemos una dificultad y ese amigo me deja de llamar, ¿yo qué hago? Si usted no me llama, yo no lo llamo, ¿cierto? Si yo le mando un WhatsApp y usted no me lo contesta, hasta ahí llegamos. Y decimos nosotros, es mejor cortar por lo sano, de una manera muy coloquial, ¿cierto? Y cortamos relaciones con familia, con amigos, se dañan relaciones de esposo, esposa, padre e hijo, hermano y hermana, se cortan relaciones por cosas triviales, por cosas que no tienen ni el mínimo parecido con aquello que le sucedió a Cristo, que tuvo que padecer Cristo. Cortamos relaciones, dañamos cosas, sencillamente porque no tenemos la capacidad de reconstruir ese tejido que nos unió por tanto tiempo. ¿Y por qué es eso? Porque el cristianismo todavía no se ha arraigado en nuestras vidas. La religión se arraigó, el conocimiento se arraigó, pero el verdadero cristianismo no se arraigó. Por eso la palabra del Señor y Cristo dice, oiga, es que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Porque cuando vamos a hacer cualquier cosa, si tenemos que hacer un negocio donde está en juego lo que más amamos, que a veces es el dinero, en ese momento, ay Diosito, que me vaya bien, que me prospere, que no sé qué, tenemos a Diosito en la punta de nuestra lengua, en nuestra boca, que me vaya bien, ¿cierto que sí? Pero Diosito es simplemente el amuleto para que a mí me vaya bien, la garantía de que a mí me vaya bien. En ocasiones la ofrenda, el diezmo se vuelve eso, ay mire, yo voy a traer este diezmo para garantizar que a mí me va a ir bien, pero eso no es cristianismo, eso es religión, ¿cierto? El verdadero cristianismo se prueba en momentos como los que yo estoy describiendo. Hay un momento de dificultad, hay un momento de prueba, hay un momento de tentación. Y en ese momento yo me paro firme y yo digo, yo sigo acá y yo voy a actuar de la manera como la palabra me dice que debo actuar, porque es que eso es lo que dicta el cristianismo. Ahí Cristo dice, wow, ahí se está arraigando el cristianismo. Hay una persona que está realmente volviéndose cristiana. Cuando hay una tentación de lo que sea, no importa el carácter de la tentación, pero es algo que me coloca en una disyuntiva de si tomo el camino de la obediencia o si tomo el camino de satisfacer mi humanidad.
Y en esa disyuntiva yo tengo la capacidad de llegar y decir, no, yo voy a ser una persona verdaderamente y auténticamente cristiana, porque así lo dicta lo que yo conozco de Cristo. Cuando eso sucede, vuelvo y repito, en ese momento el cristianismo encontró un terreno fértil para sembrarse en mi vida. Encontró una base, un cimiento, y ahí comienza a nacer la verdadera vida cristiana. Explico esto para que cada vez nos convenzamos mucho más de la diferencia tan grande que hay entre religión y cristianismo. Y retomando la enseñanza, estamos diciendo, para lograr esto que acabo de describir, ¿qué necesitamos hacer? Así como en la naturaleza depende de su Dios, así tú y yo necesitamos aprender a depender de Cristo. ¿Por qué esa dependencia es tan importante? ¿Por qué es tan trascendental? Yo quiero que mires conmigo un texto en el libro de Hebreos, en el capítulo 1 y el versículo 2 y 3. Hebreos en el capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Para poder entender por qué la palabra del Señor nos dice que tenemos que aprender a depender de Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3 dice así: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo, lógicamente, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este versículo, estos versículos que acabo de leer, son una fotografía de lo que es Cristo, de la esencia de Cristo. ¿Y por qué enfatizo esta fotografía? Porque lastimosamente la religión nos ha mostrado fotografías de Cristo muy distorsionadas de lo que Cristo es. Y ya hemos hablado, pero yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta de eso. Cristo no es el divino niño. Cristo no es el muñequito que colocamos en pañales en el pesebre en Navidad, ¿cierto? Cristo no es el Señor caído que está golpeado, sangrando y masacrado. Cristo no es eso. Esa fue simplemente una pequeña etapa de la vida de Cristo. Pero realmente, ¿quién es Cristo? Cristo es lo que encontramos en los versículos que acabamos de leer. Míralo por favor conmigo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo primero que dice el versículo 2 que es Cristo? Mírenlo por favor. ¿Quién es? Primero que todo dice que es el heredero de todo, ¿cierto que sí? De todo el universo. ¿Qué más dice? Antes de eso, es el heredero de todo, ¿y qué más? Es el hacedor del universo. Es el arquitecto, el ingeniero que hizo el universo.